Feliz sábado, Happy Sabbath. everyone. Feliz sábado a todos. It is very good to be here with you again. Es muy bueno estar aquí con ustedes otra vez I see all the young people growing up taller and taller, y ver que todos los jóvenes crecen más y más. and I see many young people. That's good. Y veo varias personas jóvenes y eso es bueno. I was happy to be here for the Sabbath school, Estuve contento de estar aquí para la escuela sabática and God is working providentially y Dios está trabajando de una manera muy providencial that the topic for the sermon que el tema de este sermón is kind of the same thing, es más o menos el mismo tema, but in the opposite direction. pero en la dirección opuesta. Not gossiping about people, No chismear sobre las personas, but praying to God. pero orarle a Dios. And I would like to look at a verse right now while we're Y me gustaría compartir un versículo ahora, getting things ready here. mientras preparamos todo. Matthew 5. Mateo 5. This will connect the Sabbath school with the sermon. Esto conectará la escuela sabática con este sermón. Okay? Matthew 5 Mateo 5, and verse 44. versículo 44. But I say unto you, Pero yo os digo, love your enemies. amad a vuestros enemigos, Bless them that curse you. bendecid a los que os maldicen, Do good to them that hate you. haced bien a los que os aborrecen. And what? ¿Y qué? And pray for them which Y orad despitefully use por you los and que persecute os you. ultrajan y os persiguen. That's a good thing to pray about. Eso es algo bueno por lo que orar. In fact, in Timothy, De hecho, en Timoteo, I think it's 2 verse 1 me parece que es Timoteo 2, versículo 1 or 2, o 2. Paul tells us to pray for the leaders of our country. Pablo nos dice que debemos orar por los líderes de nuestra nación. That's another good thing to pray Esa es about. otra cosa buena por la cual orar. Okay. Verse 45, just continuing here. Y el versículo 45 continúa así. That ye may be the children of your Father which is in heaven. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, que hace salir su sol sobre malos y buenos, and sendeth rain on the just and on the unjust. y que hace llover sobre justos e injustos. And so the Father Así que el Padre sends the sun, envía el sol, Jesus, the Son of righteousness, Jesús, como Él es el sol de justicia, and the rain, y la lluvia, the early and the latter rain como la lluvia temprana y la lluvia tardía, of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, on the just and on the unjust. tanto sobre justos como sobre injustos. And God wants us to be like him, Y Dios quiere que seamos como Él, a blessing, trying to bless even our enemies. tratando de bendecir aún a nuestros enemigos. Okay. In Romans 8, En Romanos 8, I'm going to move this over here where you can. Paul tells us Pablo nos dice that God spared not his own son, que Dios no escatimó a su propio Hijo, but delivered him up for us all. pero que lo entregó por todos nosotros. And so if he's willing to give up Jesus, Así que si Él estuvo dispuesto a entregar a Jesús, how shall he not with him ¿cómo no, junto con Él, also freely give us all things? nos dará también libremente todas las cosas? So God is rooting for each one of us here this morning. Así que Dios nos está animando a cada uno de nosotros en esta mañana. In Matthew 7, verse 7, Mateo 7:7 he gives a promise. nos da una promesa. Ask and it shall be given you. Pedid y se os dará. Seek and ye shall find. Buscad y hallaréis. Knock and it shall be opened unto Llamad y se os abrirá. you. This is when we need to find something. How many times have I have offered this prayer a lot of times when I've lost something. Por ejemplo, cuando se nos pierde algo, ¿cuántas veces no nos ponemos a orar para encontrarlo? And it becomes found. Y lo encuentras. Yes. But here is an illustration that doesn't match the verse very
Aquí hay una ilustración que quizá no va con el versículo tan exactamente. Jesus is seeking for us, Y Jesús está buscándonos a nosotros, just as much or more than we seek for anything that we have lost. mucho más de lo que nosotros buscamos, lo que sea que se nos haya perdido. God bless each one here today to be found by Jesus. Y Dios ha bendecido a cada uno de ustedes para ser encontrados, hallados por Jesús. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. La oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo. It's a necessity and a privilege. Es una necesidad y un privilegio. Through prayer, we can receive comfort and joy, A través de la oración podemos recibir consuelo y gozo and we can cast all our burdens on Him, y podemos poner todas nuestras cargas en Él, knowing that He cares for us. sabiendo que Él cuida de nosotros. And those burdens on our shoulder can be, Y esas cargas en nuestros hombros pueden ser we can be relieved through prayer. aliviadas a través de la oración. And God can give us strength and wisdom Dios puede darnos fuerza y sabiduría in every emergency that comes upon us. en cada emergencia que nos acontezca. And that's through the Holy Spirit and the heavenly angels. Y eso es a través del Santo Espíritu y sus santos ángeles. When we don't pray, Cuando no oramos, we are in a spiritually dark condition, estamos en una condición espiritual oscura. and we are more easily enticed to sin, Y es mucho más fácil pecar. and there's a danger of being careless, Hay un peligro de tener quemeimportismo taking the wrong path. y ir por el camino incorrecto. We need to always be prayerful in our lives, Siempre debemos tener una actitud de oración en nuestra vida, to have the beams of light from God's throne shining into our para hearts and que our los minds. rayos de luz del trono de Dios puedan iluminar nuestro corazón. Matthew 5, verse 6 Mateo 5, versículo 6, spells out a condition for prayer, nos muestra una condición para la oración. and that is that we are to feel our need of prayer. Y eso es que debemos sentir nuestra necesidad de orar. Blessed are they that do hunger and thirst after righteousness, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, for they shall be filled. porque ellos serán saciados. That's a prayer that God always wants and will answer. Esa es una oración que Dios siempre va a contestar. We need to make sure, we need to, well, in Isaiah 44, verse 3, Vemos también en Isaías 44:3, God says, I will pour water upon him that is thirsty, Dios dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal floods upon the dry ground. y ríos sobre la tierra árida. I will pour my spirit upon thy seed Mi espíritu derramaré sobre tu generación and my blessing upon thine y mi offspring. bendición sobre tus renuevos. We can turn to the story of Jacob Podemos ir a la historia de Jacob in Genesis 32. en Génesis 32. Here, Jacob was wrestling with who he thought was his enemy. Aquí Jacob estaba luchando con quien él pensaba que era su enemigo Turned out to be an angel. y había sido un ángel. Turned out to be the angel of the Lord. Resulta que era el ángel de Jehová. And finally, Jacob, sensing his need, cast himself at his feet and said, I will not let thee go except thou Y bless me. finalmente Jacob, sintiendo su necesidad, se arroja a los pies del ángel y le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. So he had no defense as Esau was coming to him. Jacob no tenía defensa porque Esaú, su hermano, lo estaba persiguiendo. His defense was prayer. Su defensa era únicamente la oración. And this will be the defense of the praying companies at the time of the end, Y esta será la única defensa de esas pequeñas compañías en el fin del tiempo. the 144,000. Los 144,000. Condition number 2 is found in Psalm 66, La 18. segunda condición está en Salmo 66, 18.
David says, if I regard iniquity in mine heart, David dijo, the Lord will not hear si en me. mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. So the first thing God really wants us to pray about is forgiveness and cleansing from sin. Así que las primeras cosas por las cuales Dios quiere que nosotros oremos son por perdón y por limpieza del pecado. And if we confess our sins, Y si nosotros confesamos nuestros pecados, He is faithful and just to forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonarnos and to cleanse us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda iniquidad. 1 John 1 verse 9. Primera de Juan 9. That is a wonderful promise there. Esa es una promesa maravillosa. God will always answer the prayer for victory over sin. Dios siempre responderá la oración pidiendo por victoria sobre el pecado. The third condition La tercera condición for prayer is to exercise faith. para la oración es que ejercitemos la fe. Hebrews 11 verse 6. Hebreos 11:6, But without faith, porque sin fe it is impossible to please Him. es imposible agradar a Dios. For he that cometh to God must believe that He is, Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay and that He is a rewarder of them that diligently seek y Him. que es galardonador de los que le buscan. Now, faith is not feeling. Ahora, la fe no es sentimiento. Faith is just trusting that what God says in His Word, He's going to do. La fe es solo confiar que lo que Dios ha dicho en su palabra se va a llevar a cabo. So we may not feel anything. Así que quizá no sintamos nada. And sometimes we don't even feel like praying. A veces ni siquiera tenemos ganas de orar. But we don't go by feeling. Pero nosotros no nos conducimos por sentimiento. Our great need is our greatest argument. Nuestra gran necesidad es nuestro mayor argumento And we have to go by faith. y debemos ir por fe. Sometimes it's raw faith. A veces es fe cruda. And the Bible says that the just shall live by Y faith. la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. And not only live by faith, but walk by Y no faith. solo vivirá por la fe, caminará por la fe, Not by feeling, no por sentimiento, but by every word that proceedeth out of the sino mouth por of cada God. palabra que sale de la boca de Dios. In Mark 11:24, Jesus says the same thing. En Marcos 11:24 Jesús dice lo mismo. He says, I say unto you, Él dice, What- por tanto os digo, what things soever ye desire, que todo lo que pidiereis orando, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. creed que lo recibiréis y os vendrá. So believing is by faith. Entonces creer es por fe. If I confess my sin to God, Si yo confieso mi pecado a Dios, that He not only forgives me, Él no but He solo me perdona, cleanses me sino from que all me unrighteousness. limpia de toda iniquidad. Exercising faith. Ejercitar la fe. Condition 4 is being persevering in prayer. Condición número 4 es ser perseverante en la oración. Sometimes we pray and our prayers don't seem to be answered. A veces oramos y parece que nuestras oraciones no son contestadas, But God says pero Dios dice that we should love the Lord thy God, que debemos amar al Señor nuestro Dios, obey His voice, obedecer su voz and cleave unto Him, for He is thy life, y dice siguiéndole a Él porque Él es vida para ti and the length of thy days. y prolongación de tus días. How many prayers have been answered after years of praying ¿Cuántas oraciones han sido contestadas después de años de estar orando? for our family members Por and nuestros familiares quizá, various ones? varios. David says, David dijo, Thou tellest my wanderings. just a sec. This is in Psalm 56 Esto es and verse Salmo 8. 56:8. Mis huidas tú has contado. And God puts our tears into His bottle, Pon mis lágrimas en tu redoma, dice él, en tu botella, and they're written in His book. y escritas en tu libro.
So we can know that God remembers our prayer. podemos saber que Dios recuerda nuestras oraciones. And heaven is very interested, Y el cielo está muy interesado. but sometimes God knows the timing better than we do. Pero a veces Dios conoce el tiempo mejor que nosotros. Philippians 4, 6, and 7 Filipenses 4, 6 y 7 is a wonderful promise. es una promesa maravillosa. Be careful for nothing, or don't worry about anything, No te preocupes por nada, dice el versículo, por nada estéis afanosos, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. let your requests be made known unto God. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. And the peace of God, which passeth all Y understanding, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, shall keep your hearts and minds through guardará Christ vuestros Jesus. corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Okay? Amén. So in give God, cast all your cares upon Entonces Jesus, pon todas tus preocupaciones sobre Cristo Jesús and we will have his peace in our hearts. y tendremos su paz en nuestro corazón. Jesus tells us also Jesús también nos dice that we should pray in secret. que debemos orar secretamente. We should have a personal time for prayer Debemos tener un tiempo personal para la oración, every morning and evening. cada mañana y cada tarde. When thou prayest, enter into thy closet. Cuando ores, okay, that's a verse. Just a second. Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento And when thou hast shut thy door, y cerrada la puerta, pray to thy Father which is in secret. ora a tu Padre que está en secreto. In secret means you can't sense he's there. You can't? You cannot sense he's there, Ah, ok. En secreto quiere decir que a veces no puedes sentir que Él está allí, but you're praying by faith. pero estás orando por fe. And thy Father which seeth in secret Y tu Padre que ve en lo secreto, shall reward thee openly. te recompensará en público. Nehemiah was a prayerful man. Nehemías era un hombre de oración. He was the king's cupbearer. Era el copero del rey. And the king saw that he was worried about something. Y el rey se dio cuenta de que él estaba preocupado por algo. And he asked him what was on his mind. Y el rey le preguntó a Nehemías, ¿qué hay en tu mente? And it said that the king asked him, for what dost thou make request? Y dice la Biblia que el rey le dijo, ¿qué me quieres pedir? Nehemiah couldn't believe what he was asking. Y Nehemías no podía creer lo que el rey le estaba preguntando. So he says, I prayed to the God of heaven. Entonces dijo Nehemías, A quick prayer él hizo una oración muy rápida in his mind. en su mente. And I said unto the king, Y le dije al rey, if it please the king, si le place al rey, and if thy servant have found favor in thy sight, y tu siervo ha hallado favor en tus ojos, that thou wouldest send me unto Judah, and unto the city of my father's sepulchres, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, that I may build it. y la reedificaré. And so the king, Artaxerxes, Entonces el rey Artajerjes sent him to Jerusalem, lo envió a Jerusalén and he was there for over 12 years. y estuvo allí más de 12 años. And he sent him with funds and Y el rey lo materials. mandó con fondos, con materiales. That shows that we should be like Nehemiah. Eso muestra que debemos ser como Nehemías. When things happen at work Cuando pasa algo en el trabajo or at school, o en la escuela, you can send a quick prayer tú puedes enviar una oración rápida and ask God for the help that you y need. pedirle a Dios la ayuda que necesitas. You don't have to have a law No debes tener una ley to put prayer in public schools. para tener oración en las escuelas públicas. The whole student body could be praying. Todos los alumnos pueden estar orando. The problem is in the homes. El problema está en los hogares. And so every
difficulty, like a test that's coming up, Cada dificultad, por ejemplo, un examen que se avecina, or even as we are sitting in our desks, o cuando estamos sentados en nuestro escritorio, we can pray, podemos orar, like Nehemiah. como lo hizo Nehemías. 1 Thessalonians 5:17, Primera de Tesalonicenses 5:17, Paul says to pray without ceasing. Pablo dijo, orad sin cesar. Now, this is a picture of what is this man doing? ¿Qué está haciendo este hombre en esta figura? He is taking a deep breath. Está inhalando, está respirando. Okay. Or would you like a? Oh, it's working well. Sí, funciona bien. Oh, sure, that helps. Yes. My hands are getting sweaty. Gracias. Good idea. Thank you. Hola. So prayer, breathing is something we're doing all the time, Entonces, orar debe ser como el respirar, lo estamos haciendo todo el tiempo. and we should pray that way. Y deberíamos orar de esa manera. How many, when they're doing something all by yourselves, how many are just talking to God about ¿Cuántos it? de ustedes cuando están solitos haciendo algo están hablando con Dios mientras lo hacen? Very many, I would think. Yo creo que varios de nosotros. My question is, Mi pregunta es, what is good blood? If you want good blood in your body, si tú quieres buena sangre en tu cuerpo, what is good blood, or how does your body make good blood? ¿cómo puede tu cuerpo producir buena sangre? Good food, Good food and buena good comida, and agua, and pure air, Aire good puro. oxygen. Those two things. esas dos cosas. Okay. A good diet. Una buena dieta, You see in the sanctuary, lo vemos en el santuario, you have the way for good health. tenemos el camino para una buena salud. Where is prayer made in the sanctuary? ¿Dónde se hacía la oración en el santuario? That is In at holy the, places. at the altar of incense. En el altar de incienso. Remember, breathing is like, pray without ceasing, so prayer is like breathing. Orar sin cesar, entonces quiere decir que la oración es como la respiración. At the table of showbread, Y la mesa de los panes de la proposición you have the bread of life, tiene el pan de vida, the word of God. la palabra de Dios. So these two items, Así que estos dos ítems aquí, Bible study and prayer, la oración y el estudio de la Biblia, they make good blood, ellos te dan buena sangre spiritual blood. espiritualmente hablando. We need good blood physically and Necesitamos spiritually. buena sangre de manera física y también espiritual. But there's something lacking for good health. Pero hay algo que falta para una buena salud. And what is that? ¿Y qué será eso? Water. Not water, not No more agua, food. no más comida. You have good blood. Now Sunlight. to have good health, you need to get that blood circulating. Para tener buena salud necesitas que esa sangre circule. Ejercicio. Exercise. Yes. Ejercicio. So we need exercise Necesitamos physically. ejercicio físico. And that's at the candlestick. Y eso es como el candelabro. Because spiritually, Porque espiritualmente hablando, we can't just keep all that good blood to no ourselves. podemos nosotros Spiritual guardarnos toda esa sangre espiritualmente hablando. Bible study and prayer. La oración, el estudio de la Biblia, We need to share it with others. necesitamos compartirlo con otros. Exercise, Eso es ejercicio. going door to door. Ir puerta a puerta. And so for good health, we need exercise. Así que para una buena salud Those three necesitas things. ejercicio. So that's right there in the holy place of the heavenly sanctuary. Por eso es que en el lugar santo del santuario celestial, And every morning and evening, cada mañana y cada tarde, the altar, the incense would be renewed every morning el and evening. incienso sería renovado cada mañana y cada tarde.
The same with the candlestick. Lo mismo con el candelabro, Every morning and evening. cada mañana y cada tarde. And we need that renewing every morning through family worship, Y necesitamos renovar eso cada mañana a través de un culto familiar. or first individual worship. Primeramente, un culto personal. And this will renew ourselves to be in good spiritual health. Y esto hará que nosotros tengamos una buena salud espiritual. And the diet is the Word of God, Entonces, la dieta es la palabra de Dios, prayer for good blood, la oración por una buena sangre, witnessing for exercise, compartir el evangelio es el ejercicio and good spiritual health. y para una buena salud espiritual. By the way, all of these are in the Hebrew word tamid. They were all continually there in the Y sanctuary. la palabra hebrea, I'm not sure how to say that word. Tamid. Tamid. Yeah. The Hebrew word quiere decir algo continuo. The table of palabra en showbread was always on the table. El pan de la proposición estaba siempre sobre la mesa. And when they would put the new showbread on the Y table, cuando ponían un pan nuevo sobre la mesa, they would slide it on ellos lo movían un poquito and they'd slide off the old para que showbread. saliera el viejo y ponían pan fresco. Okay. Condition 5, Condición número 5. we need to pray with a spirit of forgiveness. Tenemos que orar con un espíritu perdonador. If we're asking for forgiveness, we need to be forgiving for others, especially Sí, those who are closest to us. Si estamos pidiendo perdón, tenemos nosotros que también perdonar, sobre todo a los que son más cercanos a nosotros. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Another condition, Otra condición, to pray in the Para name of orar Jesus Christ. en el nombre de Cristo Jesús. Jesus Christ gained the victory. Jesús fue quien ganó la victoria. Satan is a defeated foe. Satanás es un enemigo vencido. And Jesus says, I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. Y Jesús dijo, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, And that your fruit should remain, y vuestro fruto permanezca, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it you. para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Okay. And condition number 7 Condición número 7. is that we have to pray Debemos according to orar God's will. de acuerdo a la voluntad de Dios. What is God's will? ¿Cuál es la voluntad de Dios? This is a verse you can remember, Psalm 40, verse 8. Este es un versículo que puedes recordar, Salmos 40, versículo 8. Jesus said, Jesús dijo, I delight to do thy will, me deleito en hacer tu voluntad, O my God. oh Dios mío. Yea, thy law Si tu ley is within my heart. está en medio de mi corazón. God's will is the Ten Commandments. La voluntad de Dios son sus mandamientos. So we cannot ask for anything that would be violating No God's. podemos pedir por law. nada que vaya en contra de esa ley. This is the confidence that we have in him, Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. if we ask anything according to his will, Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, he heareth Él us. nos oye. And if we know that he hears us, Y si sabemos que Él nos oye whatsoever we en ask, cualquier cosa que pidamos, we know that we have the petitions that we desired of him. sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. God hears our prayers. Dios escucha nuestras oraciones. And then in prayer, we should focus on what Christ has done for us. Y también Don't- en la oración debemos concentrarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Paul says, I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. Dice Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ellen White writes in Steps to Christ 62, La hermana de White escribe en El Camino a Cristo, página 62, if you give yourself to him si te das a ti mismo a Él and accept him as your Savior, y lo aceptas como tu Salvador, then sinful as your life may have been, no importa cuán pecaminosa haya sido tu vida, for his sake you are accounted righteous. por sus méritos eres contado justo. That is a wonderful plan of Es the una gospel.
Es un plan maravilloso, el plan del Evangelio. We need to surrender our wills to Him continually Debemos rendir nuestra voluntad a Él continuamente and simply accept Him as our y Savior, simplemente aceptarlo como nuestro Salvador. and we are accounted righteous. Y seremos contados justos. His character stands in place of your character, Su carácter está en lugar de tu carácter and you are accepted before God just as if you had not y sinned. eres aceptado ante Dios como si nunca hubieses pecado. What a wonderful blessing that is. Qué bendición tan grande. And then praising the Lord. Y después alabar al Señor. David says in Psalm 34, verse 1, David dice en Salmos 34:1, I will bless the Lord at all times. bendeciré a Jehová en todo tiempo. His praise shall continually be in my mouth. Su alabanza estará de continuo en mi boca. So, and that word continually Esa palabra de continuo is tamid, es tamí, just like in the sanctuary. como en el santuario. 24/7. 24/7 Okay, we should be praising God. deberíamos estar alabando a Dios. Remember the army of Jehoshaphat? ¿Recuerdan el ejército de Josafat? And they were praising the Lord for his mercy endures forever. Alababan a Dios y decían su misericordia es para siempre. And God went before them, Y Dios fue adelante de ellos. and the enemy started battling among themselves and Y killed each el other. ejército enemigo se empezaron a pelear entre ellos mismos. So praising God is a great blessing Así que adorar a Dios es una gran bendición and a defense. y una defensa. Okay? Praising God for all answered prayers as well. Y también adorar a Dios por todas las oraciones contestadas. David says, Whoso offereth praise glorifieth me. David dice Psalm 50, verse en 23. Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará. Okay. Now we're going to look at what happens to our prayers. Ahora veamos qué pasa con nuestras oraciones. And let me just ask, what time Déjenme is the preguntar. ending point here? ¿A qué hora se termina Is there la an reunión? ending? Yeah? Okay. I don't want to go too... No quiero I'm not- tomarme demasiado okay. tiempo. Okay. Revelation 4, verse 1. Apocalipsis 4:1. I think it would be good if everyone could turn Creo que there. sería bueno si todos van en sus Biblias a ese versículo. Apocalipsis 4:1. Let's see. Young man, could you see over here in the sofa in that room if there's a Bible? Black Bible. Okay. Revelation 4, verse 1. Apocalipsis 4:1. John writes, After this I looked, no? Juan escribe, And a door was opened in heaven. después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Oh. Es que estaba buscando su Biblia, pero la tenía ahí mismo. It happens. Yes. Revelation 4, verse 1. And the first voice which I heard was as it were, Y la primera voz que oí, como de trompeta, the voice of a trumpet talking with me, hablando conmigo, which said, dijo, Come up hither, I will show thee things which must be hereafter. sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. So John is going through a door, and that was the door into the holy place, or the heavenly sanctuary. Juan está pasando por una puerta y esa puerta era la puerta del lugar santísimo, Holy place, del lugar santo, we will see. del santuario celestial, ya lo vamos a ver. Okay, verse 2 and 3. En el versículo 2 y 3. And immediately, Y al instante, instantly, I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. and one sat on the throne. Y en el trono uno sentado. That's very important. One Eso es sat muy on the throne. importante, uno sentado. And he that sat was to look upon like a jasper and sardine stone. Y el aspecto del que estaba sentado
era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. There was a rainbow about the throne, Había un arco iris alrededor del trono, like an emerald. emerald, Looking like unto cornalina, an emerald. o jaspe. Verse 3. Como una esmeralda, gracias. Verse 3 there. Okay, verse 3. Okay. Now, Oh, you're right, esmeralda. and then Revelation 3, go back to the verse previous to 4 verse 1. Revelation 3:21. Ahora vamos a Apocalipsis 3:21. To him that overcometh will Al I grant que to sit with venciere, me in my throne, Le daré que se siente conmigo en mi trono, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Okay, so Jesus is talking before his ascension into heaven. Entonces Jesús está hablando antes de su ascensión al cielo. Okay? And he's saying that those who overcome will sit with me in my throne. Y dice que los que venzan se sentarán conmigo en mi trono, Okay. Even as I also overcame and sat down with my Father in his así como throne. yo también vencí y me senté con el Padre en su trono. So when he would ascend into heaven, there would be two on the throne. Entonces cuando Él ascendiera al cielo, habrían dos en el trono. In Revelation 4, verse 1 and 2, we see En Apocalipsis 4, 1 y 2, one on the throne. vemos a uno en el trono. And that means that in this vision John is having, Y eso quiere decir que en esta visión que Juan está teniendo, Jesus had not yet ascended into heaven. Jesús todavía no había ascendido al cielo. If your Bibles are open, you will see Jesus arriving into heaven in chapter 5 and verse Si 6. tienes tu Biblia abierta, puedes ver en el capítulo 5, versículo 6, que Jesús estaba llegando al cielo. Where Jesus appears as a lamb as it had been slain. Como él aparece ahí como el cordero que había sido inmolado. Okay, so here, the Father is sitting by himself on his throne. Aquí el Padre está sentado solito en el trono. This means that Revelation 4 depicts a time before Christ's ascension to heaven. Esto significa que Apocalipsis 4 ilustra un momento que sucedió antes de que Jesús ascendiera al cielo. Okay, and Christ will appear in chapter 5, verse 6. Y en Apocalipsis 5, versículo 6, Okay. aparece Cristo. Now, in Revelation 4, verse 4, Y en Apocalipsis 4, 4, it says, Round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. clothed in white raiment. Vestidos de ropas blancas, And they had on their heads crowns of gold. con coronas de oro en sus cabezas. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Lightnings and thunderings. Relámpagos, truenos y voces. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which Y are delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, the 7 spirits of God. los cuales son los 7 espíritus de Dios. And that's how we know that God is in the holy place. Y es así como sabemos que Dios estaba en el lugar santo, This is the heavenly candlestick. por el candelabro 7 lamps of celestial. fire. What's that? 7 lamps of fire. 7 lámparas de fuego. So we're in the holy place of the heavenly Así que sanctuary. estamos en el lugar santo del santuario celestial. And here is the priest renewing the oil in the candlestick morning and Aquí evening. está el sacerdote que renovaba el aceite del candelabro cada mañana y cada tarde. Okay. Here's another view into the holy place. Aquí hay otra ilustración del lugar santo. Table of showbread, La mesa de los panes, altar of incense, el altar del incienso and the candlestick. y el candelabro. And this is the veil Este es el velo to the most holy place. que separaba el lugar santo del lugar santísimo. And in the most holy place is the Ark of the Covenant Y en el lugar santísimo está el arca del pacto, with the 10 con los commandments. 10 mandamientos dentro. And the priest never went into the most holy place Y el except sacerdote nunca entraba al lugar santísimo, during the Day of Atonement. solo durante el día de la expiación. God's presence was not always confined to the most holy place, La presencia de Dios no siempre estuvo confinada al lugar santísimo,
but was sometimes represented in the holy A place. veces era representada como estando en el lugar santo. Okay. Exodus 33, verse 9, and Ezekiel 9, verse 3, examples. Éxodo 33:9 y Ezequiel 9:3 son ejemplos. We're not going to read No los them. vamos a leer. And so the table of showbread was called the table of the presence, and the La bread was called the bread of the mesa presence. de los panes era llamada la mesa de la presencia. And the table, and what else? And the bread was called the bread of the presence, the table of the presence. Y, Table of the presence. okay, la mesa de la presencia, también Presence. se le llamaba. Presence meaning the presence of God. O sea, la presencia de Dios. And the table of showbread had a crown around it. Y la mesa de los panes tenía como una corona alrededor. Exodus 25, 24 and 25 said it had a crown of gold round En about. Éxodo 25, 24 y 25 vemos que tenía una corona de oro alrededor. A golden crown Una corona de oro round about. alrededor. Okay? And here's a picture of the table of Así, una showbread. cornisa, dice aquí, cornisa de oro The alrededor. showbread was on 2 stacks of 6. Y los panes se ubicaban en 2 torres de 6 panes. And so it appears like Jesus and the Father sitting together. Más o menos como Jesús y el Padre sentados juntos. But in the showbread was the oil. In the Showbread? showbread. Shewbread? Oh, the table of the bread. Showbread. What do you Well, mean by in, showbread? in each of the showbreads was oil. Okay, había aceite allí. Okay, there's another view of Otra them. vista de la mesa de los panes. Going back to 4 verse 4, round about the throne were 24 seats, the 24 elders, Apocalipsis 4:4. sitting clothed in white raiments, and they had on their head crowns of gold. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Who are the 24 elders? ¿Quiénes son esos 24 ancianos? They're seen in the beginning of chapter 4. Los podemos ver en el comienzo del capítulo 4. Okay. Before we read on, I'm going to say, Antes de continuar leyendo, voy a decir, when I was compiling the gems from the Apocalypse, cuando estaba compilando el libro Joyas del libro de Apocalipsis, I was taking some quotations from Ellen White's comments. yo estaba sacando algunas frases de comentarios de la hermana de White. And in the spirit of prophecy, Y en el espíritu de profecía, Ellen White says nothing about the 24 elders. la hermana de White no menciona nada sobre los 24 ancianos. But Pero in the Bible, en la Biblia, sometimes one of the elders a veces uno de esos ancianos will talk to John hablaba con Juan and ask him a question. y le hacía la pregunta. And Ellen White has a comment on that. Y la hermana de White sí tiene comentarios sobre eso. And I found one where she says this elder was an angel. Y encontré uno donde decía que este anciano era un ángel. Because I believe they were human beings. Porque yo pensé que eran seres humanos. But I thought, and so I typed it in because she Así had that que comment. lo busqué, lo And- investigué And I didn't understand. y no entendí. And I went on, Entonces continué. and then another time, another elder talked to John. Y en otra ocasión, otro anciano habla con Juan. And Ellen White had a comment on that Y la verse. hermana White tiene un comentario sobre esa ocasión también. And she said it was an angel. Y ella dice que era un ángel. And I found 6 times where she said an elder was an angel. Y 6 veces encontré que ella menciona que uno de que los ancianos son ángeles. And then I began to think, well, maybe it is an angel. Y empecé a pensar, bueno, entonces quizás un anciano sí es un ángel. And I began to look for evidence on that. Entonces traté de buscar evidencia de que eso es cierto. And one of them is just the position where they're found in Revelation 4 and 5. Y una de esas es la posición en la que se encuentran en Apocalipsis 4 y 5. They're seen in chapter 4, verse 4, Son vistos en capítulo 4, versículo 4,
Jesus arrives in chapter 5, verse 6. Jesús llega en el capítulo 5 y 6. When Jesus arrives, he doesn't arrive just by himself. Cuando Jesús llega, no llega solo, He's bringing those that were resurrected when he was trae resurrected. aquellos que resucitaron cuando Él resucitó, Yeah. Called the first fruits. llamados las primicias. So they are arriving with Jesus in chapter 5, verse Así que en el 6. capítulo 5 ellos llegan con Jesús. These are the ones that Uriah Smith said were the 24 elders. Estos son los que Uriah Smith dijo que son los 24 ancianos. But Ellen White is calling them angels. Pero la hermana White los llama ángeles. Okay, so the 24 elders are seen way before the first fruits even arrive. Así que los 24 ancianos los vemos incluso antes de que Jesús llegue con las primicias. So the 24 elders are not human Así que los beings 24 ancianos no son humanos, who came out of their graves at the cross salieron, no son humanos que salieron de las tumbas and en la cruz then came with Jesus at his y que ascension. vinieron con Jesús en su ascensión. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. Let's go for some more evidence. Vamos a ver un poco más de evidencia. Ellen White has a chapter in the book Desire of Ages. La hermana White tiene un capítulo en el libro El deseado de todas las gentes. I think it's the last chapter. Creo que es el último capítulo. It's a vision of Revelation 4 and 5. Es una visión de Apocalipsis 4 and 5. 4 y 5. It's a vision of Christ and the first fruits arriving from earth to heaven. Es una visión de Jesús con las primicias llegando de la tierra al cielo. So these are the words. Y estas son las palabras. Then the portals of the city of God are opened wide, Entonces los portales de la ciudad de Dios fueron abiertos. and the angelic throng sweep through the gates amid a burst of rapturous music. And the angelic throng sweeps through the gates. I missed that verse. Oh, that's a little hard to translate. Bueno, y dice, y la hueste angelical pasó por las puertas con mucha música. Okay. Desire of Ages 8:34. Eso está en el deseo de todas las gentes. Then she says, there is the throne. Allí está el trono. Around it, the rainbow of promise. Alrededor de él, el arco iris de la promesa. There are the cherubim and Allí están seraphim, el querubín y el serafín. the commanders of the angel hosts, Los comandantes de las huestes angelicales. the sons of God, Los hijos de Dios. the representatives of unfallen worlds Los are assembled. representantes de los mundos no caídos estaban reunidos. So she sees the cherubim and seraphim first, Entonces ella ve a los serafines y querubines primero, and second, the commanders of the angel hosts, which correspond to the 24 segundo elders. ve a los comandantes de las huestes angelicales. The cherubim we will see are the four living creatures. Los querubines que vemos son las 4 criaturas vivientes. Revelation 4, 6, and 7. Apocalipsis 4, 6 y 7. Before the throne there was a sea of glass like unto crystal. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Read 6 and 7. then. Yes, that's what I'm reading. Read the whole thing. The whole thing? Yeah. Okay. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Okay. These four beasts, does anyone know, are these mentioned anywhere else in the Bible? ¿Alguien sabe si estas 4 bestias son mencionadas en alguna otra parte de la Biblia? Daniel, Revelation. Not Daniel, but close. No Daniel, pero está cerca. Not, Apocalipsis? well, here, this is Bueno, Revelation. esto es Apocalipsis. They're mentioned in, Ezekiel, she's saying? yes? Ezequiel. Who said that? Sister Miriam. Ezekiel, I think. It is Ezekiel, Ezequiel. book of Ezekiel. El libro de Ezequiel. In Ezekiel 1, 5, and 6. Ezequiel 1, 5 y 6. And Ezekiel says they are four living creatures. Y Ezequiel dice 4 seres vivientes en medio de ella. John calls them four living beasts. Juan le dice 4 bestias vivientes. And so they have four faces. Y esta era su apariencia, 4 caras. And 4 wings. And
So you can read around this and you'll see more what he writes, but Así que bueno, pueden leer el contexto y entender más de lo que él escribe. these four living creatures, Estas 4 criaturas vivientes, Ezekiel says, Ezequiel dice, and I knew that they were the cherubims. y yo sabía que eran, conocí que eran querubines, Ezequiel 10:20. That's Ezekiel 10, verse 20. Ezequiel 10:20, conocí que eran querubines. And so when Ellen White said, there are the cherubim, Así que ahí están los querubines, she said, those were the four living creatures. y él está diciendo que los querubines eran las 4 criaturas vivientes, Just as John described it in así como Juan lo Revelation describió 4. en Apocalipsis 4. Austin Cook, an Adventist commentator, Austin Cook, un comentarista adventista, he says, the special role of the cherubim and the seraphim is to transport the deity. dicen, el rol especial del querubín y el serafín es transportar a la deidad, To transport God. transportar a Dios. This seems to be God's chosen method Este parece ser el método escogido por Dios. when he travels in state. Cuando viaja, He travels via the cherubim. viaja a través de los querubines. Our great God is enthroned upon the cherubim Nuestro gran Dios tiene su trono sobre querubines, as they flash their way through the vast regions of space. mientras viajan por las regiones vastas del espacio. God, as it were, flies as he travels in state upon his Dios, throne. podríamos decir, que viaja en este estado sobre su trono. Okay. Where do you, oh, that's from a commentary, de un comentarista adventista. This is from Austin Cook. Austin Cook. But God's throne is composed of angelic beings, O sea, que el trono de Dios está compuesto de seres angelicales. and it is a movable throne. Y es un trono que se mueve. And these cherubim go with the speed of lightning. Y estos querubines viajan a la velocidad del rayo. If you read Ezekiel chapter 1, Si leemos Ezequiel capítulo 1. the chariots of God are 20,000, even thousands of angels. Los carruajes de Dios son de miles y miles de ángeles. The Lord is among them as in Sinai in the holy place. El Señor está entre ellos, así como en Sinaí, en el lugar santo. Psalm 68, 17. Psalms, Salmo 68, 17. it says, and out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. We read that. Y acabamos de leer en Apocalipsis 4:5 que de su trono salían rayos, And there were 7 lamps of fire burning before the que throne, which habían are the 7 7 spirits of God. lámparas de fuego adelante del trono de Dios. What a sensational experience as these mighty beings take off like a flash of lightning. Qué experiencia tan sensacional mientras estos seres poderosos From the throne, viajan como rayos and return, there is a sound like thunder. del trono de Dios. Mientras van y vuelven hay un sonido de rayos, de tormenta. The throne of God, the center of the universe, El trono de Dios, el centro del universo, is a place of tremendous es activity. un lugar de actividad tremenda. As the messengers of God, at the behest of the infinite, flash their way to and from the throne to the vast universe. Mientras los mensajeros de Dios viajan de at the manera command muy of God, rápida a la voz de Dios, sí, a la orden de Dios. flash their way to and from the Van de throne un lado al otro desde el trono en el vasto universo. to the vast universe. En el vasto universo. So God is hearing prayers from all over His Entonces universe, Dios está recibiendo oraciones de todos lados del universo. and angels are standing by, Y los ángeles están allí cerca. and so the throne is a very active place. Entonces el trono es un lugar muy activo. There proceed lightnings and thunderings and voices. De allí proceden rayos y truenos y voces. So our prayers, Nuestras oraciones. Bible says, Jacob's ladder, Genesis 28:12. Dice la Biblia, la escalera de Jacob en Génesis 28:12. He saw a ladder and the angels of God ascending and descending on it. Dice, y soñó una escalera que estaba apoyada en tierra y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. What did he see? ¿Qué vio?
a ladder una escalera from the earth de la tierra, all the way down to where we are, o sea, a donde nosotros estamos, all the way up to heaven. hasta el cielo. Okay? It's not hanging up in the sky. No se queda colgada allí en el cielo. Jesus the ladder. Jesús es esa escalera. Okay? Then in John 1:51, Jesus talks about that same ladder. Después en Juan 1:55, I Jesús said- habla de esa misma escalera. He says, "You will see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." El 1:51. Okay. John Y 1:51. le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Why are angels going up and coming ¿Por down? qué los ángeles suben y descienden? What? ¿Por qué? Their prayers. They're Porque llevan taking up nuestras their oraciones. they're taking our prayers. Llevan nuestras oraciones. Ellen White writes, "The angels of God are ascending, bearing the prayers of the needy in distress to the Father above." La hermana de White escribe, los ángeles de Dios ascendiendo escuchan nuestras oraciones, llevan las oraciones de los necesitados y los angustiados al Padre arriba. And descending, bringing blessing and hope, courage, help, and life Y to the children of descienden men. trayendo bendición, esperanza, ánimo y ayuda y vida a los hijos de los hombres. Angels of God are ever passing from earth to heaven and from heaven to Los earth. ángeles del cielo pasan siempre del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. This ladder must be like a 4-lane highway up and a 4-way highway down. Esta escalera debe ser como una carretera inmensa hacia arriba y regresa una carretera inmensa hacia abajo. Ellen White in Selected Messages En says, mensajes selectos menciona la hermana de White. as the Father bows with his family at the altar of prayer Mientras el Padre se arrodilla con su familia en el altar de oración to offer his grateful thanks to God para ofrecer gratitud a Dios for his preserving care of himself and loved ones through the day, por preservar con cuidado a sí mismo y a sus amados durante el día, angels of God hover in the room ángeles de Dios están en la habitación and bear the fervent prayers of God-fearing parents to heaven y llevan las oraciones de padres temerosos de Dios hacia el cielo as sweet como incense, incienso dulce, which are answered by returning lo cual es blessings. respondido con bendiciones. Amen. Amén. She says in another place, Dice en otra cita, those who look unto Jesus day by day and hour by aquellos hour, que miran a Jesús día tras día y hora tras hora, who watch unto prayer, que están velando en oración, are drawing nigh to se Jesus. están acercando a Jesús. And Jesus says, if you draw nigh to me, ¿Y qué dijo Jesús? Si te acercas a Dios, I will draw nigh to you. Él se acercará a vosotros. The altar of incense is very close to the most holy El place. altar del incienso está muy cerca al lugar santísimo. Then she says, angels with wings outspread Después ella dice, ángeles con sus alas esparcidas wait to bear their contrite prayers to God esperan para poder llevar las oraciones a Dios and register them in the books of y heaven. registrarlas en los libros del cielo. What was that? ¿Qué fue eso? That is a picture of a vertebrae. Esta es una foto, una imagen de una vértebra. How does that relate to what we're talking about? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? The prayer of the upright is his delight. La oración del justo es su delicia. Okay. Our body is like heaven and earth. Nuestro cuerpo es como el cielo y la tierra. The head represents heaven. La cabeza representa el cielo. And from heaven, there's messages going from heaven down to our Y body. desde el cielo hay mensajes que se envían a la tierra, a nuestro cuerpo. Okay, so there's a Jacob's ladder in our body. Entonces hay una escalera de Jacob en nuestro cuerpo también. That's why this is here. Por eso puse esta imagen aquí. And this bone right here Y este hueso aquí is the only bones, they're the only bones in our body that have outstretched parts like wings. son los únicos huesos en nuestro cuerpo que simulan a unas alitas abiertas así. Son vértebras. And inside here is
the messages going through. Entonces por aquí pasan todos los mensajes. The spinal cord. Es la espina dorsal, ¿sí? Spinal cord. Okay. The human spinal column consists of 7 vertebrae. La columna espinal humana consiste In the neck. de 20, how many did you say? 7. Sorry, de 7 thoracic vertebrae. 7 vértebras torácicas, perdón, 12 torácicas, 7 cervicales Plus 5 lumbar y vertebrae. 5 lumbares. Did you add them up? Did you add them up? Oh, ¿los pueden sumar? 7 plus 12 plus 5. 12 más 7 más 5, 24. 24. 24. 24. Around this ladder where messages are going up and down. Y en esta escalera suben y bajan mensajes. These are the movable vertebrae. Estas son vértebras que se mueven. There's 9 more down here that all fuse together. Hay unas aquí abajo que están fusionadas. 24 movable vertebrae with wings, 24 vértebras que se mueven con alas, going from heaven down to earth. yendo del cielo And a back- la tierra y de back la up tierra again. al cielo. There are 24 vertebrae around the spinal cord, representing a type of Jacob's ladder in the human body. Hay 24 vértebras alrededor de la espina dorsal que representan a la escalera de Jacob en el cuerpo humano. The spinal cord bears the messages up to the brain and down again to the Y body, la espina dorsal lleva mensajes del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro, and vice versa. y viceversa. The vertebrae protect these messages from harm. Las vértebras protegen estos mensajes de daños. The angelic elders help to bear the prayers and answers to prayers up and down the ladder of Christ. Los ancianos angelicales ayudan a llevar estas oraciones y respuestas a las oraciones hacia de la escalera a Cristo Jesús. The 24 vertebrae fittingly depict the work of the 24 angelic elders in God's kingdom. Las 24 vértebras son una buena ilustración del trabajo que hacen los 24 ancianos en el reino de Dios. Not only that, but when the spinal cord gets to the brain, No solo eso, sino que cuando la espina dorsal llega al cerebro, it divides up into 12 pairs of nerves. se divide en 12 nervios, How many is that? en 12 pares de nervios. 24. 24. O sea, 24 nervios. 24 nerves when it comes up into the body. 24 nervios cuando sube al cuerpo. To me, that is 12 pares. 12 pares, o sea, 24. 10 more minutes. okay. 24 nerves. 24 nervios. And when they come down and they'll divide up and divide up, Y cuando bajan y se the dividen, body has over 7 trillion nerve endings. el cuerpo termina teniendo más de 7 trillones de nervios. Ujú. Think of the angelic armies Piensen en las huestes angelicales, that working for God. trabajando para Dios. Okay? God hath put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body. Dios ha puesto todo bajo sus pies. Déjenme leerlo un poquito Ephesians más 1, exacto. 22 and 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesus is the head. The church is Jesús his es body. la cabeza y la iglesia es el cuerpo. This shows that Christ came in our fallen Esto humanity. enseña que Cristo vino en nuestra humanidad caída. It says, he also himself likewise took part of the same flesh and blood as we do. Dice Hebreos 2, 14 y 7 que él también participó de sangre y carne como nosotros. Wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren. Y vino a ser hecho como sus hermanos en todo. That's why we have a high priest that can be touched with the feeling of Por our eso infirmities. tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra condición. And here is a picture of people pressing upon Jesus just to touch him.
Aquí tenemos una imagen de cómo la gente se amontonaba para tan solo poder tocar a Jesús. Because a touch is made of an electrical response. Porque dice en la Biblia que ese toque enviaba una respuesta eléctrica, It's like two electric wires. como touching. cuando uno toca dos cables. Remember what Jesus said when he healed that lady who touched ¿Qué his? dijo Jesús cuando la mujer tocó su manto? Said, I feel virtue going out of Dijo, me. he sentido poder saliendo de mí. So we can come boldly to the throne of grace to Así help. que podemos venir osadamente, confiadamente al trono de gracia, Okay? With heavenly beings surrounding. donde hay seres celestiales alrededor de ese trono. This is in Isaiah 65. He says, it shall come to pass before they call, I will En answer. Isaías 65 dice, antes de que ellos llamen, yo responderé. And while they are yet speaking, I will hear. Y mientras aún están hablando, yo escucharé. Okay? The message is going up and down with lightning Mensajes speed. yendo arriba y abajo, de la tierra al cielo constantemente. Okay. I'm going to skip down here. Voy a saltarme un poco este material. Here is Christ or Ellen White's vision again. Aquí está una visión nuevamente de la hermana de White. Okay, and they come through the gates, and then she says, "There's the cherubim and seraphim, En the esta visión, four living que creatures, los querubines y serafines and there are the 24 elders, son los 24 the ancianos commanders of the y angels." los comandantes de las huestes celestiales. Ellen White in other places talks about the commanding angels. En otras citas, la hermana de White habla de estos comandantes de las huestes Okay, celestiales. so her vision is a repeating of the vision that John had in chapter Entonces, 4 and su 5. visión es una repetición de aquella visión que tuvo Juan en Apocalipsis 5. Okay. And so they're all there to welcome the Y Redeemer. están todos allí para dar bienvenida al Redentor. And then it says, he points to his wounded head, his pierced side, his marred Y feet, después dice, él señala a su cabeza herida, su lado herido y sus pies magullados. the prints bearing his nail prints. Y muestra las marcas de sus manos, de los clavos. He points to the tokens of his triumph. Y señala a los frutos de su triunfo. He presents to God the wave sheaf, Presenta a Dios la cosecha. those raised with him as representatives of that great multitude. Aquellos que se levantaron con él como representantes de una gran multitud. Okay. There you see that the great multitude come in much later than when the 24 elders are seen in chapter 4. Y veremos que la gran multitud viene mucho después de cuando se vean los 24 ancianos. And God accepts Christ as completing the terms for the salvation, Y Dios plan of acepta a salvation. Cristo como habiendo completado lo que se requería para la salvación. And his arms encircle his son, and the word is given, let all the angels of God worship him. Y sus brazos rodean a su hijo y se le da la orden a los ángeles de que lo adoren. And that's what happens at the end of chapter 5. Y eso es lo que sucede al final del capítulo 5. Okay, here's an example where in chapter 5, verse 5, it says, one of the angels said, weep not. Aquí hay un ejemplo en Apocalipsis 5:5. One of the elders said, weep not. Uno de los ángeles dijo, uno de los ancianos, sí, But dijo, weep not, no llores. But when Ellen White writes about it, she says one of the strong Así no angels. llores. Y la hermana de White Ellen White says one of the strong lo angels menciona said, como weep not. uno de los ángeles fuertes, dijo, no llores. Okay? So here's one of those times where she calls an elder an Esta es angel. una de las veces en las Strong que ella angel. menciona que los ancianos son los mismos ángeles. Then I'm going to skip down Voy a here saltarme esto de aquí. to Revelation 7. Apocalipsis 7. And in Revelation, let's see, Revelation 7, verse 9. Apocalipsis 7:9. Revelation 7:13. Apocalipsis 7:13. And she quotes an elder. Let's see. She quotes, the Bible says it this way, and the elder said, these are they who have washed their robes Dice de los ancianos que estos son los que están vestidos de ropas blancas
But she says it's the angel said. Y ella dice, el ángel dijo. Okay? And also in another place, the elder will say, he shall lead them to fountains of waters. Y también en otro versículo dice, él los guiará a fuentes de aguas vivas. But Ellen White calls that elder an angel Y there. la hermana White menciona a ese anciano un ángel. Spirit of prophecy identifies the elder as an angelic Y el being. espíritu de profecía identifica a los ancianos como seres angelicales. In another place, En otro lugar, she does that as well. también ella lo vuelve a mencionar. Okay. So, ending this chapter 5, Así que terminando este capítulo 5, all the angels are worshiping God. todos los ángeles están adorando a Dios. Every creature, how many creatures? Cada criatura, ¿cuántas? Every Cada creature criatura. which is in heaven and Está on en el earth, cielo y en la tierra under the earth, y bajo la tierra, such as are in the sea, en el mar and all that are in them, y todo lo que está en él. said, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, Dicen honor, gloria y poder a aquel que se sienta sobre el trono, the Father, el Padre, and unto the Lamb forever and y al ever. Cordero, por siempre y para siempre. Every creature, every creature. Cada criatura, toda criatura. Verse 14, the four beasts Versículo say 14. amen. Y las cuatro bestias dicen amén. The 24 elders fall down and worship him that liveth forever and Y ever. los 24 ancianos caen y también adoran por siempre y para siempre. Ellen White says, John in the Revelation, looking forward to the eternal state, La hermana White dice que Juan en Apocalipsis, contemplando el estado de la eternidad, hears a universal anthem of praise undisturbed by one note of discord. escucha un himno de alabanza universal y no había ni una nota discordante. Okay. Oh, of praise undisturbed by one. Ajá. There will then be no lost souls to blaspheme God as they. Entonces, no habrá alma perdida que pueda blasfemar a Dios. No one will be there writhing in never-ending torment. Nadie estará quemándose en tormento eterno, No wretched beings in hell will mingle their shrieks with the songs of the saved. porque ninguna criatura maligna va a estar mezclando sus gritos con la paz que va a haber del cielo. Every creature in heaven and earth was heard ascribing glory to God. Toda criatura en cielo y en la tierra solamente daba gloria a Dios. Amén. This verse here proves Este versículo aquí there's no eternally burning prueba hell. que no hay un infierno que se queme por siempre. And thank you for Gracias por su atención. Thank you as well. okay.